Y seguimos hablando de noticias respecto de lo que está pasando con el narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado en todo el continente americano, pero obviamente lo que nos interesa es América Latina. Y así como fue un golpe muy importante el que se dio en Ecuador contra Adolfo Macías, contra alias Fito, es muy importante el golpe que se le ha propinado al régimen de Nicolás Maduro Moros en los Estados Unidos, porque alguien que era clave en la estructura del chavismo, es cierto, es alguien que pertenece más a la era Chávez que a la era Maduro, pero que sin dudas es uno de los hombres más fuertes que ha tenido el régimen en los 25 años, más de 25 años que hace que está en el poder, y es el Pollo Carvajal, que estaba preso desde hace 2 años en los Estados Unidos y que confesó, que cantó, que abrió la boca y empezó a contar todo. Por lo menos recién nos empezamos a enterar una parte, pero ya sabemos que ha habido un acuerdo, con lo cual empezó a contar todo lo que sabe acerca de cómo es un narcoestado, acerca de cómo el régimen bolivariano, primero con Chávez y luego con Nicolás Maduro, terminó convirtiéndose prácticamente en un cartel. Sí, se habla de hecho del cartel de los soles para referirse a toda esa estructura criminal que atraviesa todos los segmentos de las Fuerzas Armadas venezolanas y que ha permitido que muchos grupos criminales aliados al régimen hayan hecho muchísimo dinero utilizando a Venezuela como plataforma para vender droga en los Estados Unidos. Quiero primero que veas el acuerdo oficializado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que habla de la confesión del Pollo Carvajal, y después te empiezo a contar algunos detalles de este personaje siniestro realmente, que muestra la dimensión del alcance del narcotráfico en Venezuela. Este es un documento que publica el Departamento de Justicia, es el Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York. El ex general venezolano se declara culpable en sus cargos de narcoterrorismo, armas y tráfico de drogas. Fíjate de lo que estamos hablando, un altísimo general venezolano, ex jefe de inteligencia y contrainteligencia militar, un funcionario de los de máxima jerarquía declarándose culpable de narcoterrorismo, tráfico de armas y tráfico de drogas. Y podés ver aquí parte de lo que es este documento, que habla del caso de Hugo Armando Carvajal Barrios y cómo utilizó su poderío en la estructura venezolana para armar una red de tráfico de drogas que probablemente lo enfrente a el resto de su vida tener que pasarla en la cárcel. Vamos a conocer un poquito de la historia de alias El Pollo, que fue, sobre todo en la primera parte del chavismo, en la parte dominada por Hugo Chávez, quizás el militar de mayor jerarquía dentro de la estructura de inteligencia. Hugo Carvajal, alias El Pollo, fue director de inteligencia militar entre el año 2004 y 2014. Estamos hablando de una década entera al frente de este organismo tan, pero tan importante. Era alguien en esos años mucho más pesado que Diosdado Cabello, mucho más pesado que muchos de los militares que están hoy en escena. Podríamos compararlo, aunque no es el mismo cargo, con un Vladimir Padrino López, hoy ministro de Defensa y jefe del Ejército, pero esa es la importancia que tenía Carvajal. ¿Qué pasa? Chávez termina, como sabemos, falleciendo un año antes de que él dejara el cargo de director de contrainteligencia militar. Empieza a haber diferencias con Maduro, que Maduro busca apoyarse en otros militares para ganar prestigio, y cuando empieza a ver que él estaba perdiendo poder y que la deriva impopular por la crisis económica salvaje del chavismo con Maduro podía terminar haciendo peligrar el régimen, él rompe con Maduro y se exilia en España. Él pretende convertirse en un colaborador ya de la justicia española y de la justicia estadounidense, que ya lo requería, pero no se lo aceptan. Lo arrestan en 2019, él logra fugarse, pero en 2021 vuelve a ser arrestado en España y termina siendo extraditado en el año 2023 hacia Nueva York, que era
justamente el distrito judicial que lo estaba buscando por los delitos que veías antes y que ahora vamos a estar repasando, pero fue una operación conjunta donde interviene la policía y la justicia española, la policía y la justicia colombiana y la policía y la justicia mexicana, porque la red de narcocriminal del régimen chavista estaba articulada con carteles colombianos, con carteles mexicanos y obviamente también incluso con una pata europea, porque parte de la droga también terminaba en Europa. ¿Qué es lo que ha establecido la justicia de los Estados Unidos? ¿De qué se ha declarado culpable Carvajal? Porque esto es lo importante. Antes de que empezara el juicio, él se declara culpable. Veamos, por favor. Él se declara culpable de narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas. Y en concreto, él operó junto con las FARC, el principal aliado regional del régimen de Maduro, las FARC, que en el momento en el que él estaba a cargo de la inteligencia militar todavía estaban en el apogeo de su accionar criminal. Todavía no había sido el acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos, y el cartel de los soles, que era básicamente el cartel que estaba y que se estima que sigue estando instalado dentro del régimen de Nicolás Maduro para facilitar el transporte de muchas, pero muchas toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. En concreto, ¿qué es lo que hacía Carvajal? Bueno, cumplía múltiples funciones. Por un lado, brindar protección, armamento y logística a grupos como la FARC, como el ELN, como otras organizaciones que operaban en territorio colombiano y que después pasaban a territorio venezolano para poder producir la cocaína, poder empaquetarla y poder tener la facilidad de justamente plantear distintas rutas a través de las cuales llegar a los Estados Unidos. Pero fíjate que en esta imputación de la cual él se hace cargo, él incluso es acusado de haber participado en secuestros y asesinatos, para que tengamos dimensión del tenor de este personaje. Y lo último, para destacar del Pollo Carvajal, es que ahora enfrenta estos 4 cargos federales. Cada uno tiene penas mínimas de entre 20 y 30 años de cárcel, penas máximas que son la prisión perpetua, con lo cual no va a tener forma de probablemente salir de la cárcel antes de fallecer. La sentencia definitiva se espera para el 29 de octubre de 2025. Obviamente él confiesa para tener una pena menor, pero hay en esta estructura, por supuesto, muchos otros implicados. Por ejemplo, el general Cliver Alcalá, que ya fue condenado. Hay otros también co-conspiradores que se encuentran en este momento prófugos de la justicia de los Estados Unidos. Esta es una revelación importante, como lo fue también en su momento el caso de los narcosobrinos, los sobrinos de Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, la esposa de Nicolás Maduro, que también habían confesado su involucramiento con el narcotráfico. Y es inevitable atar esto con lo que vemos en Colombia y Ecuador, que nunca llegaron a ser narcoestados como lo es el Venezuela, con lo que hizo Chávez y con lo que continuó Maduro, pero donde vemos que el narcotráfico avanza cuando tiene el amparo estatal. Y que una vez que el narcotráfico avanzó, una vez que estas redes criminales ya están enquistadas en el Estado y se vuelven gigantescas, bueno, básicamente las poblaciones de todo el país quedan a merced de estos grupos que cuando después empiezan a pelearse por territorio, por poder, por dinero, o cuando empiezan a ser combatidos por el Estado porque hay algún cambio político que crea las condiciones para combatirlos, eso desata guerras en las que mueren miles y miles de personas todos los años. Siempre, siempre, detrás del avance del narcotráfico hay complicidad política. Claro, ningún caso es tan extremo como el de Venezuela, donde los altos funcionarios son directamente ellos narcotraficantes. No son encubridores del narco, son ellos mismos narcos. Y eso explica por qué Venezuela llegó a donde está y por qué, y esto lo atamos con otra de las noticias que estuvimos contando aquí esta semana, por qué Venezuela se vuelve un territorio tan fértil para otro tipo de acciones criminales, como por ejemplo el terrorismo. Por eso Irán ha mirado siempre a Venezuela.